Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Energía Latam. Tras 4 exitosas temporadas con Vaca Muerta, pasando por Energía Argentina el debate, hoy arranca Energía Latam, la evolución hacia una nueva versión regional de la problemática del sector. A ver, un espacio de debate para la comunidad de especialistas. Y en esta emisión vamos a preguntarnos si es posible la coexistencia entre combustibles fósiles, carbón e hidrocarburos y las llamadas energías renovables. Año tras año resuena que el mundo va hacia las energías limpias. La industria energética y los referentes mundiales coinciden en este pronóstico. Las diferencias aparecen en el corto y mediano plazo, cuando se discute cómo y cuándo avanzar en la transición y a qué ritmo hay que hacerlo. Vamos a analizar el posible escenario de convivencia con el doctor en Economía y en Derecho Daniel Gustavo Montamat, director ejecutivo de Montamat y Asociados. También con el consultor en energía Roberto Brandt, miembro del Consejo Asesor de Llorente y Cuenca, y Ernesto Díaz, vicepresidente para América Latina de Rystad Energy. Así comienza Energía Latam. Bienvenidos. Convivencia entre energías fósiles y renovables, así está planteado el tema que nos va a atravesar en este programa. Saludamos al ingeniero José Luis Ureda. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido. Bien, buenas noches, gracias. Bueno, contento que volvió Unión a la victoria. Absolutamente, hemos podido ganar un partido. Eso es una no noticia. es poco para nosotros. Por supuesto que no. Es poco. Y saludamos también a nuestra compañera Cledis Candelarese, que se tomó unos días de vacaciones, pero próximamente volverá a estar aquí en nuestro panel. Bueno, está claro que las energías renovables ocupan un lugar preponderante en el mundo, pero sin lugar a dudas hemos aprendido que los hidrocarburos siguen siendo imprescindibles. Vamos a hacer una apreciación global respecto de la utilización del porcentaje de energía que se consume en nuestro planeta. José Luis, ¿te parece arrancar por esto? Sí, claro. La situación actual que viene desde hace 200 años, desde la revolución industrial, la utilización de combustibles relativamente modernos, luego seguido a fin del siglo XIX por el desarrollo del petróleo, le dieron al mundo un nivel de desarrollo y de confort sin precedente en los 300.000 años de historia del hombre. Y fue tan importante el desarrollo de los combustibles llamados convencionales hoy, carbón, petróleo, gas natural, el 85% de la energía que consume el mundo viene de los combustibles fósiles, del carbón, del petróleo y del gas natural. Sí, y que vos, José Luis, te has encargado de enseñarnos que no solamente esto incluye el momento en que vamos a cargar nafta, sino que tiene que ver con otras decenas de industrias, ¿no? Absolutamente. La propagación económica que tiene especialmente el petróleo y el gas natural es monstruosa, simplemente monstruosa, porque abre un abanico de posibilidades, como ya hemos hablado y como cualquier persona advierte en su casa simplemente, ¿no? Claro. Ahora, es notable, uno tiene otra idea, cree que es mayor el porcentaje de el otro tipo de energía, y es solamente el 15%. De ese 15%, una parte es hidráulica, otra parte es nuclear, y los biocombustibles y solar, eólica, energías renovables de última generación, si queremos, esas tienen hoy en día aproximadamente, en total, un 5% en la matriz primaria mundial. Vamos al otro cuadro. Consumo total de energía por habitante en kilowatts. Kilowatt año. Es decir, esa economía mundial basada en petróleo y gas natural llevó a muchos países a la prosperidad, como por ejemplo Estados Unidos, donde el consumo de energía de Estados Unidos hoy por habitante es 3 veces lo que consume China y casi 4 veces lo que consumimos nosotros. 10 veces de lo que consume India. Lo que consume un americano lo consumen 10 hindúes. Y ahí ya empezamos a tener el gran problema. Es decir, cómo los países en vía de desarrollo pueden cerrar la brecha y no ya acercarse a lo de Estados Unidos, a Argentina, claro, por ejemplo. Energía consumida en kilowatt para producir $1. ¿De qué se trata esto?
Podríamos hablar de eficiencia en términos país. Mi sistema energético y mi sistema económico, ¿cómo se relacionan? Bueno, yo para producir $1 de producto bruto, tengo que gastar 1,5 unidades de energía en Estados Unidos. Gasto 1,2 unidades en Argentina, China 2,2, y esto nos está diciendo que el sistema energético de China es relativamente menos eficiente que el de Estados Unidos. Claro. India está como nosotros. Bien, a ver, porcentaje de la población que accede a la electricidad. Esto es muy importante, ¿eh? Y acá tenemos en crudo el problema que tiene hoy el planeta y que tiene desde siempre. Solamente en Chad, un país de África subsahariana, el 8% de la población puede acceder a tener energía eléctrica. Impresionante. Haití, en nuestro continente, la mitad de los haitianos pueden tener energía eléctrica, el resto no. Sierra Leona, un país del occidente africano, apenas 22%. Y si vamos a ver acceso a combustibles modernos, es decir, ¿qué es eso? Uno puede dividir los combustibles que consumen el hogar en dos grandes grupos. Sí. Combustibles sólidos, carbón, leña y hasta estiércol. O combustibles modernos, combustibles líquidos, gas licuado, gas natural, querosén. Solamente el 3% de los habitantes de Chad tienen acceso a un combustible líquido. Haití el 5%. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vos utilizás en tu casa combustible sólido, el nivel de polución intraresidencia es enorme. Y eso genera serios problemas a la salud y el número de muertos por polución intrahogar es enorme en el mundo. Y este problema muestra las dos caras del mundo que tenemos. Por un lado, el mundo desarrollado, un mundo que está en vía de desarrollo y otro que está antes de la revolución industrial, porque esta gente en Chad o en Sierra Leona está antes de la revolución industrial. Todavía no alcanzó al 1750. No, excelente esta introducción. Ya vamos a hablar, como dijo José Luis, con los especialistas, pero antes agradecer a la provincia de Neuquén por acompañarnos en Energía Latam. Momento en Energía Latam de darle la bienvenida ahora a Daniel Gustavo Montamat, doctor en Economía y en Derecho, máster en Economía de la Universidad de Michigan en los Estados Unidos. Fue director de la empresa Gas del Estado entre 1985 y 1986, presidente de YPF entre los años 1987 y 1989, secretario de Energía de la Argentina entre 1999 y 2000, director de YPF entre 2015 y 2020, profesor de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, consultor del BID y del Banco Mundial en temas energéticos y director ejecutivo de Montamat y Asociados. Bueno, un gusto, un placer tenerte aquí. En principio, con referencia a lo que estamos hablando, ¿cómo es el escenario energético a futuro? ¿Podemos proyectarnos en la Argentina alguna vez a hablar hacia 2030, por ejemplo? En la Argentina sí, debemos proyectarnos porque hay tendencias en el escenario energético mundial y Argentina no puede ir a contrapelo de esas tendencias mundiales. Tenemos ese hábito. Debemos. Sí. Entonces, ¿cuáles son esas tendencias que tienen que ver con el tema que están tratando? Primero, energética primaria, donde hay predominio de los fósiles, hay una sustitución intrafósil. El gas natural está desplazando fundamentalmente el carbón mineral. Todo esto tiene que ver también por las emisiones de uno y otro. El gas natural es mucho menos contaminante desde el punto de vista de las emisiones de gases invernadero que el carbón mineral. Después hay una matriz secundaria eléctrica, que ahí es donde están creciendo las energías renovables y tiene un poco más de participación que en la primaria. Ahí el dominante sigue siendo el carbón mineral y se está dando esto que subraya una tendencia donde las renovables más publicitadas, la eólica, la solar, vienen creciendo a tasas importantes en esa matriz de generación de electrones. Y después hay una matriz de consumo final, donde la electricidad compite con otros combustibles, los combustibles líquidos y el gas natural. Ahí se está dando una tendencia a la mayor electrificación. Esto tiene que ver con los autos eléctricos, por ejemplo, que están desplazando, pero muy poco todavía, a los autos a combustión interna. Sin dudas.
José Luis. Sí, yo creo que a Latinoamérica o a Sudamérica o al Cono Sur, para no irnos tan arriba de Sudamérica, le falta muchísimo y sobre todo le falta, me parece, trabajar mucho los marcos regulatorios. Sin duda, esto tiene que ser una política de Estado a largo plazo, por eso yo les preguntaba esto. ¿Cuál es el país del Cono Sur que está mejor parado en este sentido? Yo diría que ninguno en este momento, porque durante la década pasada estuvimos haciendo políticas de autarquía, no de integración. Claro. Este 85% 15 que mostrábamos en el primer cuadro, ¿es un común denominador, por lo menos en toda la región, de combustibles fósiles con las nuevas energías? No, en la Argentina nosotros, por ejemplo, no tenemos carbón y tenemos una alta participación del gas natural. Entonces llegamos al 85 entre gas natural y petróleo. El carbón es muy poquitito, ¿no? Allá en el sur. Brasil tiene una matriz primaria con mucha inserción de la hidroelectricidad, tienen muchas represas. Entonces ahí la hidroelectricidad es bastante significativa. Chile tiene una matriz donde también tiene carbón, tenía gas, empezó a demandar gas de la Argentina, disminuyó su gas, es decir que ese 85 tiene sus variantes dentro de la región, es un promedio mundial. Donde el carbón está en segundo lugar es petróleo, carbón, gas natural. En esa tendencia que yo te di, el gas natural creo que en la próxima década va a sustituir al carbón como la segunda fuente de energía primaria después del petróleo. Preguntaba esto porque recién hacías referencia a la importante reunión de Glasgow. Digo, ¿se puede ir sin una postura en conjunto? Sería deseable. Yo creo que hay dos grandes grupos. O sea, sería deseable ir con una postura en común. Muy bueno. Sí, y que hay que trabajar. Claro. Y es un enorme problema para el futuro de la Argentina ser tan indiferente a algo tan trascendente. Yo tampoco lo veo en la prensa reflejado. En las campañas políticas este tema no existe y es seguramente el tema número uno en la agenda mundial hoy. ¿Viste el dicho de que muchas veces lo urgente no da lugar a lo que es realmente importante como política de Estado perdurable? Y eso es un poco lo que nos está pasando no solamente a los argentinos, sino en otros países de la región. En otros países de la región también, por supuesto. A mí me parece, en mi opinión, yo creo que Argentina tiene que ir a defender el derecho a desarrollar sus recursos. Nosotros no podemos ir con la postura en este sentido de la que tiene Biden en Estados Unidos o de la que tiene la Unión Europea, donde abajo con el petróleo, abajo con el gas natural. Esa posición a nosotros no nos conviene porque implica dejar bajo tierra una enorme riqueza. José Luis, y eso forma parte también del populismo energético, claro, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Porque plantear esto de que vamos a bajar el petróleo, vamos a bajar el gas, lo que ha logrado es que se frenen muchas inversiones. Mirá los precios del gas natural, del GNL, ¿dónde están? Petróleo, $80 hoy. Cuidado, tenemos que ser muy responsables. Yo creo en el desarrollo sustentable, que es fundamentalmente desenergizar la economía y descarbonizar la energía, pero en sus etapas, en sus pasos. Bueno, todo esto exige un plan, una estrategia y lamentablemente, yo diría Argentina está entrampada en el presente y el mundo está entrampado en el presente, ¿no? Necesitamos no decir cosas, sino establecer metas realistas y planes, programas que nos permitan acceder a esas metas. Daniel, en este último minuto quisiera una reflexión tuya respecto de Vaca Muerta, que hemos hablado aquí mucho tiempo. Vaca Muerta es un desafío de desarrollo en intensidad con el cual estamos en deuda, porque ya no es un proyecto, es una realidad, no es carpeta en un anaquel. Estamos usando tecnología de primer nivel, equivalente a la que se usa en Estados Unidos, y tenemos la oportunidad, una ventana de oportunidad en esta transición gasífera de desarrollar el petróleo y el gas. Vaca Muerta es 70 y pico % gas, más que petróleo. Vaca Muerta necesita muchísima inversión y reglas de largo plazo, continuidad, si es posible una política de Estado que vaya más allá de los turnos electorales. No podemos entrampar a este sector que es capital intensivo en el resultado de la próxima elección. Sin lugar a dudas. Doctor Montamat, un lujo haberlo tenido en el programa. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Por haber estado con nosotros. De aquí a la pausa, no se vayan. Aquí estamos de vuelta en Energía Latam. Allí está planteado el tema.
las energías renovables o los combustibles fósiles. Podemos cambiar la O por la I y hablar de complementariedad. Voy a presentarles a los invitados. Le damos la bienvenida al economista Roberto Brandt, magíster en Economía de la Energía de la Universidad de Grenoble en Francia. Actualmente se desempeña como consultor internacional en temas energéticos y de estrategia corporativa, miembro del Consejo Asesor de Llorente y Cuenca en Argentina. Ha sido director general de Metrogas, asesor de la Secretaría de Energía bajo 3 administraciones diferentes. Y Ernesto Díaz, vicepresidente para América Latina de la consultora internacional Rystad Energy. Bueno, bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí. Nos preguntaba recientemente y en programas anteriores, ¿no?, si es posible prescindir, si se quiere, de lo que se denominan los combustibles fósiles sin entregar calidad de vida, ¿no? Vamos a empezar por ahí, ¿les parece? Yo creo que Argentina tiene una gran oportunidad, ¿no? Hoy por hoy. A ver, el mundo está demandando y va a demandar cada vez más los recursos naturales energéticos que justamente tiene Argentina, ¿no? Ya sea gas, petróleo de vaca muerta, el litio, el hidrógeno. Por lo cual, Argentina tiene una oportunidad inédita, digamos, para abastecer al mundo de los recursos naturales que nosotros tenemos. Entonces, la primera pregunta que yo creo nos tenemos que hacer es, ¿nosotros queremos participar, aprovechar esa oportunidad y abastecer al mundo? Y si la respuesta es sí, Argentina tiene que encarar como política energética a nivel país la posibilidad de ser un exportador de energía al mundo, ¿no? Y una vez que encaraste ese camino, una vez que arrancaste en ese camino, bueno, ahí se nos abre un abanico de posibilidades. Tenemos un margen de maniobra mucho más amplio para decidir, bueno, internamente, cuál es la política energética que queremos tener para Argentina, ¿no? Ese es el punto. Yo no creo que haya ningún país que quiera desaprovechar esta oportunidad, pero dentro de un país están los gobiernos. Y ahí es donde difiere el hecho de elegir este camino u otro, ¿no? Exacto. Que es un poco el dilema al que nos estamos enfrentando. Y para complementar un poco lo que decía Ernesto, que habló un poco de Argentina y la región, quizá me voy a focalizar más en lo internacional y tomando este I versus O que vos levantabas recién y el dilema del cómo se encaran las transiciones energéticas que ustedes mencionaban en la introducción. En lo que hace al I, hay muchos ejemplos de que las energías renovables pueden complementarse junto con los hidrocarburos. Voy a dar solo algunos. Por ejemplo, la generación solar y eólica, como mencionaba José Luis, es más bien intermitente, necesita generación del respaldo. Ahí el gas y a veces la hidro o la nuclear tienen un rol importante. La generación eólica offshore, toda basada en tecnología desarrollada en la industria petrolera. Los gasoductos que existen hoy van a transportar biometano el día de mañana. Y en el caso del hidrógeno, que está muy en desarrollo en este momento, el gas tiene mucho para aportar, con lo cual este tema de oponer tantas formas de energía parte de la discusión sobre el cómo, porque cuando uno mira el cómo hay 3 dimensiones en las cuales hay que concentrarse: la estrategia, las acciones y los instrumentos. La estrategia, si uno lee el grueso de los artículos que se publican hoy en el mundo desarrollado, habla de transición energética en singular. La Argentina tuvo la presidencia del G20 y planteó y recogió la adhesión de una gran cantidad de países que debemos hablar de transiciones energéticas en plural, porque tenemos distintos recursos, claro, distintas geografías, distintas bases de capital, distinta demanda, distinta tecnología, distintas culturas. Entonces, transiciones es mucho más apropiado y nos permite evitar un enfoque unidimensional de algo que en realidad es multidimensional. Cuando vamos a las acciones, si leemos, por ejemplo, el informe de la Agencia Internacional de Energía de mayo del 2021, al cual José Luis se refirió en programas anteriores, vemos que hay 3 ejes básicos para alcanzar lo que ellos postulan en base al Acuerdo de París como la neutralidad de carbono en el 2050, que es 0 emisiones netas de carbono en ese año. Básicamente están hablando de mayor eficiencia energética, algo sobre lo cual existe consenso en el mundo, que es achicar la demanda para achicar el problema. Y del lado de la oferta están básicamente planteando 2 cuestiones: electrificar intensivamente los sistemas energéticos en base a energías renovables con metas muy ambiciosas. Se habla de un 90% de energías renovables en la generación eléctrica del 2050 y bajar el aporte de los combustibles fósiles a 1/5, al 20% de lo que aportan hoy.
Está bueno lo que decís para abrirnos los ojos, porque muchas veces la teoría difiere de lo que está en curso o de lo que se puede llevar a la práctica con referencia al alcance de estos objetivos a los que estás haciendo referencia. José Luis. Sí, yo voy a poner a Argentina, un poco de lo que dijo Ernesto, adentro de lo que dice Roberto. Argentina emite el 0,6% del total de las emisiones globales. Si nosotros reemplazásemos el 100% de la energía que hoy consumimos por la energía renovable, estaríamos ahorrándole al mundo 0,6%. En criollo el mundo no se enteraría. Entonces, ¿nosotros tenemos que ir al ecopuritanismo o tenemos que ir al ecorealismo? Que era, me parece, el desafío que plantea Roberto. Yo creo que tenemos que ir a eso. Sí, y te agrego, si me permitís, ese 0,7% que emite Argentina tiene adentro un 53% del sector energético. Sí. O sea que lo que el sector energético emite a nivel mundial es el 0,35%. Absolutamente. Y el resto es básicamente agro, bosques, con lo cual está claro que si eso lo comparamos contra la emisión de China, por ejemplo, 30% a nivel mundial, o Estados Unidos, 15%, la Unión Europea, 9%, India, 7%, Rusia, 5%, vamos a llegar a esa conclusión. Parecería que en el mundo, si China, como se está planteando, sustituye la alta utilización de carbón que tiene el sector eléctrico hoy, un 70% en generación de carbón por gas natural, va a ocurrir, como ya ocurrió con los Estados Unidos, con el desarrollo del no convencional, que van a bajar fuertemente las emisiones y vamos a tener espacio para que durante unas décadas nos dejen desarrollar Vaca Muerta, el convencional y el gas natural. Seguro. Ernesto, vos que estás en una importantísima compañía, ¿podemos exportarle gas natural licuado a China? Totalmente. A ver, Argentina está en una posición geográfica que lo que te permite, a ver, si vos tenés que hacer una inversión de largo plazo para producir gas durante todo el año, dado la estacionalidad de Argentina, solamente tenés oportunidad de consumirlo internamente en los meses de invierno y estamos a contraestación de China, por lo cual en los meses de verano podríamos seguir produciendo a toda máquina y ese excedente o lo que nosotros no consumimos en el verano, exportarlo a China, que es el invierno. Incluso con contratos de largo plazo, podríamos explorar la variante de contratos de largo plazo estacionales, ¿no? O sea, un suministro sostenido en el tiempo, pero que sea estacional y de esta manera nos favorezca tanto a nosotros como al mundo. Y un punto también importante lo que dice Roberto y José Luis, lo que Argentina contamina a nivel mundial es muy bajo, pero el problema del cambio climático es un problema global. Entonces, Argentina produciendo mucho más gas del que produce actualmente, teniendo las reservas de Vaca Muerta y pudiendo exportar todo este gas al mundo, puede hacer una contribución muy importante en reducir los efectos del dióxido de carbono a nivel mundial, a nivel global. Entonces, lo que no puede contribuir Argentina a nivel doméstico, podría contribuirlo a nivel mundial exportando este gas. Ahora, lo tiene que hacer rápido, porque obviamente hay una ventana de tiempo para aprovechar la oportunidad del gas. Que cuando hablamos, ¿de qué tiempos hablamos? ¿No? Porque ser exportador a China o a otros lugares del mundo, con una política seria, porque también depende de eso, arranquemos una política seria energética. ¿Cuánto tiempo conllevaría? Sí. Mira, lo que se está hablando, un consenso global, habla de el pico de la demanda de gas a nivel mundial se va a dar alrededor del año 2035, por lo cual nos quedan menos de 15 años, no es que va a desaparecer la demanda, pero va a tener una caída que, dependiendo la fuente de análisis, va a ser más o menos pronunciada. Pero nosotros tenemos que pensar en que los recursos naturales que tenemos de Vaca Muerta no van a estar ahí para siempre. No es que si no los aprovechamos ahora, los vamos a aprovechar más adelante y total los vamos a tener ahí. No es un cofre de oro el que tenemos ahí que lo podemos sacar en cualquier momento. Tenemos una ventana de oportunidad y esa ventana es ahora. Lo tenemos que hacer rápido, lo tenemos que hacer de una manera competitiva y también no solamente el gas y el petróleo, tenemos otras oportunidades. Tenemos las renovables, la eólica, la solar, tenemos el litio, que es un componente muy importante para lo que es las baterías, que sin las baterías la solar no tiene demasiado sentido porque le falta la pata del almacenamiento. Y tenemos también la posibilidad de hidrógeno, incluso con tecnologías que en Argentina ya se vienen desarrollando desde hace muchos años. También tenemos ese potencial y el hidrógeno va a ser uno de los drivers fundamentales que van a impulsar la transición energética a nivel global. Y nosotros tenemos oportunidad de contribuir a eso, no solamente para bajar las emisiones y combatir el cambio climático, pero para aprovechar una oportunidad
para la Argentina de exportar del ingreso de dólares y para combatir los principales males que tenemos en Argentina, que son la desocupación y la pobreza. Claro, dólares genuinos, que es lo que necesitamos generar, ¿no? Exacto, entonces es cambio climático más crecimiento económico. Claro. Tenemos que asegurar que las dos cosas vayan de la mano y en Argentina tenemos la posibilidad de contribuir a las dos cosas. Ese es un muy Y buen ahí punto. me gustaría retomar algo que decía José Luis al principio, porque nosotros jugamos en contextos fuertemente geopolíticos. Voy a dar 2 o 3 ejemplos muy breves. Lo que dijo José Luis al principio, países industrializados, países en vías de desarrollo. Hay países que han llevado las emisiones al nivel que tienen hoy después de 250 años de desarrollo. ¿Tienen el derecho de definir que otros se limiten ahora en función de eso? Esa discusión ha llevado a algunos a decir que se va a crear un fondo de 100.000 millones de dólares para financiar la transición energética. Esto no está progresando mucho, pero al mismo tiempo daría la sensación que puede llegar a quedar entrampado porque en la visión de los países industrializados, los países que más importan son los de renta baja, los del África, por ejemplo. Un país de renta media como Argentina difícilmente va a entrar en paquetes de ayuda porque la contracara de eso son los problemas migratorios. Por eso, cuando se habla de la diplomacia ambiental nuestra y el canje de deuda por clima, daría la impresión que no va a ser tan fácilmente recibido por los países ricos. Coincido completamente. Y Argentina, a mí me parece que nosotros no tenemos no ya una posición, ni siquiera una visión clara de dónde tenemos que estar parados. ¿Argentina o este gobierno en particular? No, yo creo que el gobierno y también el ecopuritanista que hay en la sociedad. Se habla en Argentina, he escuchado hablar de que nos van a perdonar la deuda externa para que invirtamos en renovables. Pero ¿alguien cree que nos van a perdonar 60.000 palos verdes solo para que nos sentemos a hacer no sé qué? Déjame agregarte algo ahí, José Luis y Guillermo. A ver, estaban hablando recién de Glasgow, cuál va a ser la posición de Argentina y si va a haber una posición conjunta. Como bien decía José Luis, a ver, ya no hay tiempo para tomar una posición. Yo lo que plantearía es ir a escuchar, porque en esos ámbitos es donde se hablan de qué es lo que el mundo necesita, es la conversación del mundo. Y eso para nosotros representa una oportunidad. ¿Cuál va a ser la oportunidad para Argentina en el tema que más le importa al mundo? Sin dudas. Bueno, muchas gracias Roberto Brán y Ernesto Díaz por sus valiosísimos aportes. Ingeniero José Luis Ureda, ni hablar. Muchas gracias, como siempre, como cada programa. Y gracias a ustedes por haber estado de ese lado. Queremos agradecerles a ED Makeup. Podés encontrar sus productos en edmakeup.com. De esta manera llegamos al final. Muchas gracias una vez más por habernos acompañado en este nuevo ciclo de Energía LATAM.